Para poder empezar a crear la vida que siempre has soñado, el primer paso es creer que de verdad es posible. Si tú no lo crees, nada va a suceder. Y por eso en este episodio vamos a hablar acerca de los tres factores principales por los cuales nos quedamos estancados en la vida en la que estamos en este momento y cómo hacer que las leyes mentales y el cambio de pensamiento jueguen a tu favor para empezar a construir la vida que te mereces. No me buscabas, pero lo que escucharás hoy puede que sea un descubrimiento valioso que le dé un rumbo diferente a tu vida y te permita crear la vida que siempre has soñado. Bienvenido o bienvenida seas a tu Serendipia. Hola, hola, muchísimas gracias por estar escuchando este primer episodio del podcast Serendipia. No sabes lo emocionada que estoy, de verdad, no se imaginan. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta por tener la oportunidad de poder agregar contenido de valor a tu vida, poder agregar valor a tu vida más bien, ¿verdad? Estoy muy feliz y en este primer episodio vamos a hablar acerca de lo más importante que debes de tener para hacer un verdadero cambio en tu vida y eso es creer que es posible. Si tú no crees que es posible, absolutamente nada va a suceder. Muchas de las cosas que te voy a mencionar el día de hoy vienen directamente o las obtuve directamente del libro Si lo crees, lo creas de Brian Tracy y quiero hacerle mención porque es un libro maravilloso que no nada más te habla acerca de los temas que vamos a tocar en este momento, sino de muchas otras cosas que ni te imaginas. Tienes la oportunidad, léelo. No pierdas la oportunidad si lo tienes en tus manos y si no, cómpralo, búscate el audiolibro, lo que tú quieras, pero no te lo pierdas porque este libro es una maravilla. Y bueno, pues vamos a empezar. Para poder hablar acerca de las creencias, primero tenemos que saber qué es lo que nos estanca. ¿Por qué nos quedamos encasillados en una vida o en un estilo de vida que realmente tal vez ni siquiera queremos? Y eso es por, pues básicamente, tres razones que te voy a decir a continuación. La primera es por todas aquellas creencias e ideologías que traemos desde casa. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de nosotros, dependiendo de, pues, de la familia en donde crecimos, de tal vez hasta el estatus social, de las creencias que vienen de nuestra familia, pues traemos ya cierta programación, ¿no? Y hay algo bien importante y es que todo lo que tú crees se forja desde la infancia y se forja con tu familia. Yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero esto lo leí en el libro de Brian Tracy y la verdad es que me hizo muchísimo sentido. Cuando nacemos, solo tenemos dos miedos. El miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Todo lo demás que llega a nuestra vida es porque nuestros padres o nuestros cuidadores o las personas con las que estamos nos lo inculcan y nos lo enseñan. Entonces, a eso es a lo que me refiero, en donde tú traes ya cierta programación desde tu casa porque fue lo que tú aprendiste, ¿no? Entonces, cuando tienes en la cabeza frases como es que eso solo es para los ricos y la culpa es del gobierno, es que no se puede, es que no es posible, es que no tenemos dinero, es que tú tienes que hacer esto porque ese es tu destino, o es que eso no sirve porque shalala, shalala. La realidad es que todas esas palabras que nosotros pues hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos o de las personas que viven con nosotros, se nos quedan grabadas. Y entonces tú las repites como un patrón, las repites y se quedan tan metidas en tu mente que es muy complicado sacarlas de ahí. Y realmente tú crees que es algo real. ¿Tú crees que sí es cierto que es culpa del gobierno que lo que te pasa? ¿Tú crees que sí es cierto que eso no es para ti, que eso solamente es para los ricos, ¿no? O tú crees que de verdad no es posible o que el no tener dinero realmente es una verdadera limitante. Entonces, te voy a poner un ejemplo de algo que yo viví en mi vida desde que yo era una niña. Y eso es que yo siempre había escuchado decir a mi papá frases como estas que te acabo de decir anteriormente. Yo soy cantante, actualmente me dedico a cantar, pero siempre desde niña mi sueño fue, ya sabes, ¿no? Ir a hacer las audiciones, ir a los concursos de televisión, porque yo creía que tenía talento y demás. Y me acuerdo perfecto que
Mi papá, siempre que yo le decía que quería ir, él me decía, no, 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 es que esos lugares son solamente, o esos programas no son reales, solamente son para gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder. Todos esos niños que ves ahí son los hijos de los artistas y demás. Y no, eso no es para ti. O sea, él me lo dijo tanto que yo me lo creí. Yo me lo creí y ojo, yo sé que él no lo hacía por hacerme un daño, sino más bien yo sé que él quería protegerme, que de verdad sí es posible que existan ese tipo de situaciones en ese tipo de programas y ahora lo entiendo, pero en mí me generó esa programación de decir, claro, eso no es para mí. Y entonces, ¿qué pasó? Esto va a ser otro capítulo del podcast, pero ¿qué pasó cuando yo quería ir a estudiar o a hacer lo que realmente me apasionaba? Me detuve y me fui a estudiar una carrera, una carrera que realmente no me apasionaba, que realmente no era lo que yo quería. En ese momento yo creía que sí, pero no, es una larga historia, luego se los cuento. Pero al final de cuentas, pues hice algo que no, porque yo creía que no era mi destino, que eso no era para mí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tengo también muy arraigado y que ahora lo veo y digo, wow, es cierto cómo te programas de una u otra manera con eso. Y es que a mí me encanta la lectura. Yo siempre he visto que mi papá, mis tías, bueno, sus hermanos de mi papá y demás, siempre son, o sea, somos ratones de biblioteca, literalmente, para que te des una idea. Entonces, yo leía libros, pero leía puras novelas. O sea, ¿sabes? Todos los libros de Harry Potter me los leí una o dos veces, los libros de los Juegos del Hambre y libros de ciencia ficción y de un montón de cosas. Y cuando me tocaba leer un libro de superación personal, ahí tenía problemas. No lo leía como debía ser, yo creía que no me funcionaba o que realmente como que, ay, qué aburrido, ¿no? Porque ya sabes, te dejan en la secundaria o en la prepa leer Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos o El monje que vendió su Ferrari, perdón. Y dices, ay, ¿eso para qué me sirve, no? Pero jamás se me va a olvidar algo que un día mi papá me dijo, y es que esos libros no servían bien porque pues hablaban de cosas que pues tú ya sabías que tenías que hacer, entonces como, ¿para qué? Y me quedaba con esa idea, entonces siempre que tenía un libro de ese tipo en las manos, era como de, ay, no, qué flojera, no, no quiero esto, ¿no? Y prefería irme por aquellas que eran novelas o ciencia ficción o algo que era para mí más interesante, ¿no? Entre comillas. Entonces, mucho tiempo estuve así, hasta que un día me regalaron un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y me lo regaló un compañero de trabajo, ya cuando yo ya estaba casada, ya tenía a mi hijo y demás. Y justamente esa fue una de las serendipias de mi vida, que me dio la información de lo que yo estaba buscando en ese momento y dije, wow. Y a partir de ahí, toda mi lectura son libros de superación personal. Entonces, pero antes no, o sea, jamás lo hubiera hecho, yo no hubiera comprado un libro de superación personal por encima de una trilogía o algún libro con una historia muy interesante, ¿no? Entonces, es parte a lo que me refiero con esto, que lo que nos dicen en nuestra casa nos programan de cierta manera a modo de que tú te lo crees, tú crees que eso es cierto. Y ojo, aquí disclaimer, si quiero decir algo muy importante, quien te crió no lo hizo para dañarte, al contrario, ellos siempre lo hacen desde el amor, nosotros como padres, porque pues ahora yo soy mamá también, lo hacemos desde el amor y desde ver lo mejor para nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que damos limitaciones, ¿no? Entonces, ellos no lo hacen o no lo hacemos por malas personas, sino porque así lo aprendimos. Entonces no es como para que les tengas rencor ni mucho menos. No puedes cambiar de dónde vienes. Eso tenlo muy, muy claro, pero sí puedes cambiar a dónde vas. Entonces, acuérdate mucho de esta parte, ¿no? El pasado ya quedó atrás. Ahora de ti depende que tu futuro sea diferente. Vamos con la número 2. Las cuestiones sociales. Yo creo que todos hemos escuchado que siempre la sociedad nos indica o nos dice que la vida tiene un orden, ¿no? Que tienes que estudiar después de que terminas la carrera, porque pues por supuesto necesitas una carrera universitaria, te puedes casar,
tienes hijos, después de los hijos te dedicas a ellos, en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres tienen que ir a trabajar. Y si bien los tiempos han ido cambiando y estas como etapas de la vida también se han ido modificando de una u otra manera, al menos yo y pues yo creo que muchas de las personas que me están escuchando, tal vez tú también, creciste con esta idea del orden de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ese orden se cambia? Tú te frustras porque sientes que ya no puedes continuar. Por ejemplo, si tú en lugar de terminar tu carrera, primero tuviste un hijo, sientes que ya no puedes retomar tu carrera o regresar a la licenciatura o a estudiar, porque ya te tienes que dedicar a tu hijo y tienes que trabajar y tienes que olvidarte de todo lo anterior, ¿no? Por supuesto que no. O sea, no tiene por qué ser así. Si no te casaste y tuviste un hijo primero, piensas que ya no te vas a poder casar, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo que yo tengo bien, bien claro y viene desde mi familia también, de mi abuelito. Mi abuelito era una persona que era muy cuadrada en esos aspectos de la familia. O sea, para él era, te tienes que casar bien y con una buena persona, después tener hijos, tenías que hacer las cosas bien, entre comillas, ¿no? Porque así lo dictaba la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba cuando tú te salías de esa línea? No, hombre, pues ahora para mi abuelito era una súper ofensa, como no tienes idea, o sea, realmente era como que, híjole, no, o sea, imagínate nada más, él le dejó de hablar a uno de sus hijos simplemente porque se cambió de religión. Entonces, ese tipo de cosas que tienen muy arraigadas en su cultura, en sus tradiciones y demás, por parte de la sociedad, pues eran hasta muy drásticas, como este ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos la idea bien metida en la cabeza de que la vida tiene un orden. Y por supuesto que no, nunca es tarde para que tú puedas empezar, nunca es tarde para que tú puedas retomar algo, nunca es tarde para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Pues ahora ya terminé o no sé, mis hijos ya son grandes y yo me quedé con las ganas de estudiar una maestría, pues estudio la maestría, ¿no? O en su defecto, tengo un hijo y quiero ser mamá perdón, y quiero ser profesionista y quiero hacer algo de mí y cumplir los sueños que siempre he tenido. Un hijo no es un impedimento, por supuesto que no. Entonces, no permitas que la vida o tu vida tenga un orden, porque en realidad, pues no lo hay. No hay un orden para nada en la vida. Número 3. Vamos a hablar de el patrón de hábito negativo inhibidor y el patrón de hábito negativo compulsivo, o sea, el miedo al rechazo y el miedo al fracaso, que son las dos emociones negativas peores que podemos tener los seres humanos. Esto se aprende desde la infancia y regresamos a esta parte de la infancia que es muy importante. ¿Cómo aprendemos el miedo al fracaso? Vamos a hablar de esto primero. Cuando nosotros cuando somos niños, no tenemos miedos más que ya te lo comenté al principio, ¿no? A caernos y a los ruidos fuertes. Entonces un niño puede agarrarte un cuchillo y puede estar jugando con él sin temor, porque en realidad él tal vez no conoce, ¿no? También lo que es o el peligro que representa. Y dicen por ahí que tú como mamá te la pasas los primeros 2 años o 3 años de vida de tu hijo intentando que no se mate, ¿no? Entonces, en cierta parte es real, pero justamente el niño quiere experimentar porque él no tiene, eh, pues no tiene miedo, no tiene, puede hacer lo que quiera, se puede aventar de un lugar alto, puede hacer lo que sea porque él no tiene miedo, él quiere experimentar. ¿Y qué hacemos nosotros justamente? Pues por esa necesidad de cuidarlo y de tenerlo seguro. Muchas de las veces lo reprendemos, algunos hasta los golpean y demás. Y esa parte en la cual tú reprendes al niño justamente le hace en su cabeza pensar que no puede hacerlo. Y entonces aquí es en donde tiene el miedo al fracaso, ¿no? No es que no puedo, porque tiene ese trauma, por decirlo de una manera, de reprenderlo. Entonces, desde ahí es de donde nosotros aprendemos el miedo al fracaso. Y el miedo al rechazo es algo parecido.
en donde el niño se convierte en una víctima del amor incondicional, porque nosotros como papás manipulamos a nuestros hijos, condicionando su amor para que hagan lo que nosotros queremos. Y a lo mejor se oye muy feo si quieres verlo de esa perspectiva, pero ¿cuántas veces no, hasta como de broma, le has dicho a tu hijo o al niño, si no, ya no te voy a querer, ¿no? O ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Y siempre estamos de una u otra manera condicionando el amor de nuestros hijos. Y el niño lo que aprende es que depende del amor de los padres, porque ellos son su sensación de seguridad. Ellos son lo único seguro que tiene. Entonces, él se siente a salvo cuando hace lo que mamá y papá quieren. Por lo tanto, eso nos desencadena una amenaza reiterada del amor o de la aprobación. Necesitamos ser aprobados por alguien más para poder sentirnos bien. Y aquí en esta parte, pues es en donde viene o donde nace el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, estas tres emociones o estas tres situaciones más bien, porque pues las dos primeras no son emociones como tal, son parte de lo principal que nos paraliza y que nos mantiene en en el mismo lugar todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a cambiar esas ideas? Tienes que cambiar tu pensamiento. Y para eso yo quiero darte esta información sobre las leyes mentales que también viene en el mismo libro y no nada más aquí lo puedes encontrar también en Google y demás. Busca información al respecto. Y te voy a hablar acerca de las leyes mentales principales de las cuales habla Brian Tracy y que realmente considero que son las más importantes. Entonces, la primera de ellas, bueno, antes de eso, si tú entiendes estas leyes y las aplicas en tu día a día, vas a poder hacer ese cambio de pensamiento que necesitas para poder darte cuenta que realmente es posible y que realmente se puede hacer algo, ¿no? Entonces, hablemos de la primera ley. La primera ley es la ley de causa y efecto. ¿A qué se refiere esta ley de causa y efecto? Por cada efecto o resultado en tu vida hay una causa o hay causas, ¿no? Y si hay un efecto que tú deseas, puedes lograr que ese efecto se realice creando las causas que lo provocan. Entonces, esta ley, fíjate, fue explicada por Aristóteles en el año 300 antes de Cristo. Y pues literalmente es a toda acción corresponde una reacción, ¿no? O sea, en palabras muy sencillitas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? O a qué se traduce esta parte cuando ya la utilizas a tu favor para hacer un cambio a tu vida? Todos conocemos a alguien que haya logrado lo que tú deseas. Lo que sea que se te venga a la mente. Tener una casa grande, tener mucho dinero, tener una familia, casarse, cualquier situación que tú quieras. Todos conocemos a alguien que ya logró lo que tú deseas lograr. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues júntate con él o con ella. Júntate con él o con ella. Haz las mismas cosas que hizo esa persona hasta que tú obtengas los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, yo cuando me regalaron ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, entendí varias cuestiones en cuestión de poder generar ingresos pasivos, como les llaman en algunos lugares, y poder estar del lado del cuadrante del flujo de dinero correcto, que después hablaremos también de ese tema. Y entonces empecé a buscar opciones y me encontré con una persona que tenía lo que yo quería. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me asocié con él, me puse a trabajar con él y desde entonces he estado yo también siguiendo sus pasos para poder crear ese ingreso pasivo que quiero, ¿no? Para poder estar del lado del cuadrante del flujo del dinero, que es lo que yo estaba buscando, el lado correcto. Entonces, me conseguí un mentor que me enseñó el camino, lo trazó para mí y ahora yo lo estoy siguiendo paso a paso. Y todavía me falta para llegar ahí, pero yo estoy segura que siguiendo los pasos que él me dio, voy a lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo y cuál es la cosa número uno que tienes que hacer? Consíguete un mentor, alguien que te enseñe paso a paso qué fue lo que hizo y cómo le hizo para llegar a donde está, porque eso es lo que tú quieres. Ellos ya saben el camino. Tú simplemente lo que tienes que hacer es preguntárselo y seguir ese mismo camino porque ya viste que realmente te lleva al éxito. Piensa qué quieres y cómo obtenerlo. Hubo un estudio en el cual decía, no recuerdo exactamente el nombre de la universidad, que le preguntaban a las personas qué es lo que pensaban la mayor parte del tiempo. Y solamente el más exitoso de la clase o de ese estudio pensaba todo el tiempo dos cosas.
qué quería y cómo obtenerlo. Y entonces eso era lo que hacía y por lo tanto tenía mucho éxito, mucho más que sus compañeros. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, así que asegúrate de que tus pensamientos sean los correctos. Ahora, vamos con la segunda ley, que es la ley de la creencia. Esto es muy sencillo y literal es que todo lo que creas con emoción se va a convertir en realidad. No es, ¿cómo te puedo explicar? No es el mundo como es, sino como eres tú. Entonces, todas las creencias que tú tienes, las aprendes, así como lo hemos visto, ¿no? Tú crees que puedes o si crees que no puedes, estás en lo correcto. Y justamente eso es lo que va a suceder. Si tú crees que puedes, lo vas a lograr. Si tú crees que no puedes, ¿qué crees que va a pasar? Pues por supuesto, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que identifiques aquí? Identifica esas creencias autolimitantes que tú tienes. Todas esas creencias limitantes son aprendidas. Las aprendiste seguramente en la infancia, seguramente alguien te dijo, no, es que no puedes, es que eso no es posible, es que eso no es para ti, es que eso solamente es para los ricos y para la gente con poder y entre muchas otras cosas, pero eso no es cierto. Cuando tú te quites de tu vida todas esas creencias limitantes, todas esas limitaciones que tú crees que tienes, en ese momento va a ser como cuando se está muy nublado y de pronto sale el sol y se abren las nubes y todo el día es bonito. Así va a pasar. Se va a quitar tu día nublado y tu nube gris y vas a poder ver la vida desde otra perspectiva. Piensa cuáles son esas creencias limitantes que tienes y trabaja para eliminarlas, porque eso te va a ayudar muchísimo. Y aquí te quiero poner un súper ejemplo que me pasó y la verdad es que yo no lo creía, no lo había asociado con eso hasta que leí el libro y me hizo todo el sentido. Yo te mencioné hace unos instantes que soy cantante, entonces hubo una vez en la cual yo participé en un concurso de canto local, o sea, tampoco era como el concurso nacional ni nada, pero estaba concursando contra muchos colegas, amigos míos, que pues por supuesto conozco, que sé lo talentosos que son y demás. Y recuerdo perfectamente que cuando empecé a ensayar las canciones, pues yo decía, no, esta no, porque no me gusta, no, es que esta no, porque fulanito de tal canta, va a cantar tal y seguramente la va a salir mejor. Y yo dije, no, es que yo no voy a poder ganar. O sea, lo pensé una vez, te lo juro, me acuerdo perfecto. Una sola vez pensé que no iba a poder ganar y con eso tuve para ni siquiera pasar a la segunda etapa. Así te lo digo. Y ojo, no es que sea mala, porque ahora yo lo puedo ver ya desde esta perspectiva y ahora me río de esa situación, pero yo no soy mala cantante, yo me considero buena y no es egoísmo, ni, o sea, no me creo, no me quiero sentir lo que no soy, pero yo me echo porras a mí misma, ¿sabes? Entonces yo sé que yo soy buena, yo sé que yo pude haber ganado ese concurso, pero mi mente me jugó una mala pasada. Me hizo cantar una canción relajada, yo puedo dar mucho más que lo que canté ese día y me fui por algo seguro que al final de cuentas pues ni siquiera me dio para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Pero no solo eso, sino que a partir de ahí yo me quedé con la idea de que no podía cantar. Y entonces durante un tiempo, yo creo que fue fácil como un año, lo que yo antes cantaba, canciones muy agudas, canciones muy complicadas, canciones que a mí me encantaba cantar y que jamás tuve problema, ¿qué crees que pasaba? Sentía como que tenía algo en la garganta que no me permitía sacar la voz y me frustraba muchísimo. De verdad, no tienes una idea. Fue como un año que en cuanto yo empezaba a cantar en el evento, mi cerebro empezaba a conspirar en contra mía. Y entonces me empezaba a decir, no, no vas a poder, no vas a poder. Yo, o sea, me acuerdo perfecto de la vocecita en mi cabeza diciéndome, no, no vas a poder, no vas a poder, te vas a empezar a quedar afónica, y no, y no, y no. ¿Y qué crees que pasaba? Me quedaba afónica, no alcanzaba las notas, tenía que cambiar la forma de cantar para poder alcanzar, y pues obviamente no se oye bien. Entre muchas cosas que me pasaron, y para mí fue muy frustrante. Y de pronto un día entendí que todo era mental, que realmente yo sí podía, pero era mi mente la que me estaba jugando chueco. Y entonces aquí es en donde yo te pongo el ejemplo perfecto de la ley de la creencia. Lo que tú creas con emoción, positiva o negativa, se va a convertir en realidad. Ley número 3, la ley de las expectativas. Y esta también es algo que me encanta.
Todo lo que esperas con confianza se convierte en tu propia profecía autocumplida. Aquí la emoción tiene mucho que ver, ¿sabes? La emoción tiene mucho que ver, la forma en la cual tú te manejas todos los días y cómo te hablas a ti mismo es parte de la ley de las expectativas. Y te voy a poner un ejemplo que es mi ejemplo favorito de la vida, que yo lo hago todos los días y todos los días me lo repito. Yo todas las mañanas me digo al espejo, yo soy la favorita de Dios. Y así me esté llevando la fregada, así me esté yendo mal, así te esté pasando una mala racha, así yo diga, híjole, no, es que tengo este problema y demás. Yo siempre me repito que soy la favorita de Dios. Y eso me ayuda a que todo mi día vaya de maravilla, ¿no? A los que me conocen y que hemos tenido la oportunidad de estar juntos en algún punto, saben que si yo me voy enfrente de donde yo trabajo, es un área muy concurrida y mi coche se queda en el área pues de la calle, ¿no? En la banqueta, pues, o sea, no hay un estacionamiento. Si por alguna cosa lo tengo que mover, es 100% seguro que cuando regrese a mi lugar ya no va a estar. Entonces, ¿qué crees que hago? Antes de irme, siempre le digo, Diosito, yo soy la favorita, yo soy tu favorita. No seas malo, guárdame mi cajón de estacionamiento. Ahorita regreso. Pues créemelo o no, me voy y regreso y ¿qué crees? Ahí está mi lugar, el mismito. O si no es el mismo, el de enfrente o el de atrás o uno, pero siempre tengo un lugar donde estacionarme, ¿no? A lo mejor dirás, ay, esta mujer está divagando. No, es de verdad, es de verdad. Cuando tengo algún problema o cuando tengo algo que digo, híjole, sí está bien cañón, con mi esposo me ha pasado varias veces que como soy cantante, luego decimos, híjole, yo necesito generar dinerito para este fin de semana y no tengo evento. Y le he dicho a mi esposo, no te preocupes, yo soy la favorita de Dios y mira que el fin de semana me va a caer un evento. Y en ese momento suena el teléfono y me cae un evento, ¿no? Entonces realmente es parte de la forma en la que tú te programas. Ahora vamos con el efecto contrario. ¿Qué pasa cuando dices, es que hoy no es mi día? Es que me levanté con el pie izquierdo. Es que me han pasado de cosas. Con una sola cosa que te suceda mala, ya tienes para que todo tu día te vaya mal. O sea, definitivamente. Pero eso no es porque realmente así sea, no es porque realmente te levantaste con el pie izquierdo. Y eso tiene que ver en cómo repercute en tu día. Oye, yo de mi lado de la cama me levanto todos los días con el pie izquierdo y nunca lo he asociado con que me vaya mal, ¿no? Por supuesto que no. Pero pues es algo que tú te programas, es la expectativa que tú le estás dando a tu día. Entonces no permitas que esa expectativa sea negativa. Repítete todos los días, yo soy el favorito o la favorita de Dios, yo voy a tener un excelente día, sonríete frente al espejo y di que eres feliz y toda esa energía positiva la vas a traer a tu día todos los días. Jamás se te olvide hacer esto todas las mañanas. Ley número 4, la ley de la atracción. ¿Qué dice la ley de la atracción? Yo creo que esta sí la has escuchado en muchas ocasiones, pero yo quiero que aquí lo veas como lo que realmente es. Ojo, no es magia, es trabajo, ¿eh? De una vez te lo quiero decir antes de que digas, es que ya me lo repetí muchas veces y no llega. No, 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 no. También es trabajo. ¿De qué habla la ley de la atracción? Lo que sea que quieras inevitablemente será traído a tu vida, como dicen por ahí. Pídeselo tanto, 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 tanto a Dios, a la vida, al destino, como tú le quieras llamar, hasta que diga, ya, por favor, deja de dar lata, aquí está, ¿no? ¿Cuál es la clave para que la ley de atracción trabaje en pro de lo que tú quieres? La clave es la emoción. Tus emociones, ya sean positivas o negativas, porque recuerda que pues aquí tú puedes atraer de todo, lo positivo y lo negativo. Es como si fuera una carga eléctrica que va a influir en el magnetismo que tú tienes y va a traer hacia ti lo que sea que estés emitiendo, ya sea positivo o negativo. Vuelvo a lo mismo. Y te voy a poner este ejemplo que yo estoy segurísima que alguna vez te ha pasado. Si no, mañana mismo, hoy mismo ponlo en práctica, en el momento en el que estás escuchando este podcast. Quiero que te pongas a pensar en el coche de tus sueños. Piensa en el modelo, piensa en el color, imagínate ya manejando ese coche. En mi caso, te lo voy a decir, yo estoy enamoradísima del
Taos de Volkswagen que me fascina y la quiero en color azul. Si no las conoces, búscala y googleala. Y antes de eso, a mí me encantaba el Beetle. Yo quería un Beetle convertible rojo, o sea, así como te lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa a partir de que tú ya tienes en la mente lo que quieres y que lo tienes bien consciente y que tienes una emoción por eso, que realmente dices, ay, yo de verdad lo quiero, ya me vi manejando mi Taos o ya me vi manejando mi Beetle rojo, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de mañana? En todos lados donde tú estés, vas a empezar a ver el coche del modelo, inclusive del color que tú seleccionaste. Lo vas a empezar a ver y vas a decir, ay, ahí está, y otro, y otro, y otro, y otro. Híjole, ¿de dónde salieron? O sea, no te vas a explicar cómo un montón de coches del mismo modelo y hasta del mismo color que tú escogiste están alrededor de ti. No es que de pronto la ley de la atracción o Diosito haya dicho, ahí están todos y están alrededor de ti para que, no, 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 sino que simplemente antes no los veías y ahora los notas, porque son parte, esa idea está en tu cerebro. Entonces, cuando tú tienes una idea bien arraigada dentro de ti, empiezas a buscar todas las maneras para poder conseguirlo. Esa es la magia de la ley de la atracción. Otra más. Imagínate que estamos hablando de un amigo que vive en otro país y que no has visto en muchísimo tiempo. Estás hablando con alguien más y de pronto suena el teléfono y es ese amigo del que estás hablando, que no habías hablado en muchísimo tiempo, ¿eh? Y dices, oye, estaba justamente hablando de ti. Eso también es ley de atracción. Y es parte de esto. No me voy a meter tanto en esta parte porque sí es bastante extensa, son como subleyes que tiene la ley de atracción, pero es para que puedas enfocar exactamente a qué me refiero con esta parte de la ley de atracción. Entonces, asegúrate que realmente lo que tú estés pensando tenga esa emoción, porque esa es la clave para que la ley de atracción actúe a tu favor. Ley número 5, la ley de la repulsión. Esto es, por supuesto, lo opuesto a la ley de atracción, ¿no? Donde la negatividad es lo que ronda y lo que reina en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes una buena relación con algo, pues por supuesto lo vas a repeler. Por ejemplo, si tú creciste o tienes la idea, o creciste con esa idea de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe a la gente, de que el dinero no es algo bueno, que es del diablo, etcétera, 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 pues, ¿qué crees que va a pasar? Vas a repeler justamente el dinero y va a faltar el dinero en tu vida. Por eso es que es importante que tengas una buena relación con el dinero y entonces el dinero jamás te va a faltar, ¿no? Esa es una. Otra, imagínate que tú ves que tu vecino tiene una casa bien bonita, que es la misma que tienes tú, nada más que él le dedicó tiempo, tiene bien bonita, tiene bien bonito su jardín y la tiene bien pintadita y demás, y tú estás, ay, sí, claro, como él no tiene nada que hacer. Ay, sí, claro, como él tiene mucho dinero para andar gastando en invertirle a su casa. La envidia y el resentimiento te están comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo repeles. Y en lugar de tener algo bueno para ti, para tu casa también, y en lugar de decir, ay, qué padre, ¿por qué no mejor le voy a preguntar cómo le hizo? O por qué no le pregunto dónde compró la pintura porque se ve muy bonito el color y demás. ¿Por qué no mejor por qué en lugar de hacer eso, estamos pensando envidiosamente y egoístamente y con resentimiento y estamos diciendo cosas de las que ni siquiera sabemos que son a ciencia cierta, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la ley de la repulsión. Así es que ten cuidado con lo que piensas, porque aquello de lo que más te quejas es lo que vas a repeler de tu vida. Ley número 6 y última de este podcast, de este episodio, la ley de la correspondencia. Esta me encanta y me fascina. Yo creo que para mí esta es la más importante porque habla de que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, aquí es donde entra esta parte del cómo te ven, te tratan, que yo lo voy a cambiar y no va a ser como te ven, como te sientes, te tratan. Hay dos tipos de conciencias que nosotros tenemos. Una es la conciencia de prosperidad, que pues por supuesto es la que tú deberías de tener, donde todo es abundancia, donde todo es bonito, donde todo es positivo, donde tú puedes tener todo lo que siempre has deseado. Y la otra es la conciencia de pobreza,
La conciencia de pobreza donde justamente es todo lo contrario, donde no tienes nada, no mereces nada, donde tu mente es tan chiquita que tú piensas que así como estás, pues estás bien y no te atreves a hacer algo diferente, ¿no? Estás en tu zona cómoda, que yo no le llamo zona cómoda, yo le llamo zona conocida, porque es lo que conoces y por eso te sientes cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás pensando eso todo el tiempo? Pues por supuesto que te vas a convertir en eso. Por supuesto que tú lo vas a traer a tu vida. Y si tú crees que te ves mal, que estás toda desaliñada, que te ves vieja o viejo y demás, pues las demás personas lo van a ver también. Porque es como la ley del espejo, que es muy parecido, ¿no? Todo lo que tú eres por dentro es un reflejo de tu mundo exterior y viceversa, ¿no? Tu mundo exterior, perdón, es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, cuida mucho esta parte, cuida mucho cómo te ves tú, porque así como tú te crees y tú te sientes, las demás personas te van a ver igual. Asegúrate de ser y de pensar que eres lo que realmente quieres ser. Y bueno, pues con esta ley terminamos este episodio, este primer episodio del podcast Serendipia. Y quiero dejarte algunas conclusiones que podemos tener de este episodio. La primera, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Así es que asegúrate que los pensamientos que tú tengas sean pensamientos positivos que te lleven a crear la vida que siempre has soñado. Y la otra, cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. Créelo o no, el pensamiento es algo muy importante. Si tú logras hacer estos cambios, si tú sigues los consejos que te he dado a lo largo de este podcast, vas a poder ver que realmente hay una opción, que realmente hay algo que puede hacer la diferencia. Y eso viene desde tu pensamiento, lo tienes que trabajar tú. Recuerda, no puedes cambiar tu pasado. Lo que ya sucedió en tu pasado ya no puede ser cambiado, pero tú tienes la responsabilidad y el poder de cambiar tu futuro, pero solo depende de ti. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a venir a decirte, oye, mira, yo te llevo, yo te enseño. No, tú tienes que hacerlo, tienes que intentarlo y tienes que dar el primer paso. Entonces yo te quiero justamente invitar a eso, a que des el primer paso, a que hagas lo que estuvimos platicando en este episodio, a que puedas ver qué es aquello que te limita, cuáles son esas creencias limitantes que tienes en la cabeza todo el tiempo y que no te permiten hacer cosas diferentes. ¿Qué es aquello que no te permite avanzar? Ubícalo, identifícalo y una vez que ya lo tengas identificado, empieza a trabajar en cambiar tu manera de pensar para que eso te pueda llevar a tener lo que siempre has querido. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por haber escuchado este primer episodio. Te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como @marielicruzm o solamente Marielicruz en Instagram, en TikTok, en Facebook y muy pronto también en YouTube porque también vamos a empezar a subir contenido en esa red social. Espero que todo lo que te he mostrado el día de hoy en este podcast, en este episodio con esta información, te pueda ayudar a lograr a lograr salir de esa zona cómoda en la que te encuentras en este momento. Recuerda que ser intencional hace la diferencia. Así que ve y haz que suceda.